quieras. Bueno, hola, vamos a discutir la lectura de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Mi nombre es Tatiana Tocora. Mi nombre es Carlos Daniel Gutiérrez. Guillermo Gutiérrez. Juan Diego Ramírez. Bueno, pues principalmente yo creo que la idea principal de la lectura es mostrar a la arquitectura como modo de expresión en una cierta época, pero llega un momento en el que nos presenta como una teoría de que la imprenta, sí, fue la imprenta, destruye como este concepto de la arquitectura como modo de expresión. No sé ustedes qué opinan, si están de acuerdo o en desacuerdo. Bueno, yo creo que es muy interesante que se compare. Al principio yo estoy totalmente de acuerdo con el autor porque dice que la arquitectura es una forma de expresar mitos, ciertas costumbres, entre otras cosas. Se nos dice de las culturas anteriores que utilizaban la arquitectura como esa escritura, pero de una manera mucho más como un hito, Sí, que iba a pasar, monumento, ¿no? ajá, como que iba a pasar de generación tras generación, que era precisamente lo que ellos querían hacer. Pero yo no sé si haya la necesidad de decir que la imprenta mató a la arquitectura o porque hay que decir que una es mejor que la otra. Yo creo que las dos pueden existir en un mismo mundo, pero lo que sí estoy de acuerdo es que la arquitectura sí perdió ciertas características propias de la arquitectura antigua, y no creo que eso haya sido propio de la imprenta, sino propio de la misma arquitectura que perdió a través del tiempo como esa propia identidad. Pues yo estoy de acuerdo en que sí, que la arquitectura pues o sea, no se murió, no se destruyó por completo, pero que sí, yo diría que perdió como el sentido, o pues cambió, no perdió, sino que cambió la esencia de la arquitectura. Porque en el principio pues el autor da varios ejemplos de que pues la arquitectura sí refleja la situación actual del mundo en esos momentos, pero a mí se me hace que al llegar la imprenta pues no hay necesidad ya de utilizar la arquitectura para representar eso, para comunicar la situación actual. Entonces, pero pues aún así sigue siendo arquitectura y sigue teniendo un sentido, pero pues va a ser un sentido diferente. Sí, yo creo que los dos conceptos no se oponen o se eliminan, digamos, el uno al otro, pero analizándolo más a fondo sí me parece que pues el sentido de la imprenta era como hacer el conocimiento más público y más al alcance de todos, y en ese sentido se empezó, pues no solo por eso, pero sí en parte gracias a eso, a dar un cambio en el que pues la divulgación de la información cambió de forma y la arquitectura perdió esa parte pues en su contenido, digamos, y era un poco pues relacionado a lo que hablábamos el otro día de la pérdida de identidad, y pues pienso que fue por eso que la arquitectura pues dejó de contar, digamos, como lo que antes contaba en su orientación, su descripción de espacios y demás. Y pues creo que también se debe a que pues la población había crecido ya mucho y era imposible como que todos estuvieran como igual de involucrados y participaran de la misma forma como en la creación de esa ciudad o pues de esa escritura, de ese libro. Entonces pues digamos la forma de asociarse con eso y la forma de pues, divulgar el conocimiento cambió también debido a eso. Yo en cambio siento que tanto la arquitectura como la escritura pues existen a la par y muestran lo que pasa en la actualidad de ese momento. No siento que una le haya quitado protagonismo a la otra, no, siento que las dos existieron en el mismo momento, bueno, antes no, pero cuando existieron en el mismo momento, sí las dos pues se les permitió mostrar las ideologías, tanto, no sé, estéticas, filosóficas. Me parece que las dos pueden existir al mismo tiempo con la misma importancia, no sé. Pues yo no sé qué tanto sería así, porque como dice en esta lectura y como decía en la lectura anterior, la gente sí lograba llegar a tener un grado de identificación, por ejemplo, al leer el templo o al leer un mandala o al verse de frente a un edificio y sacar como información y sacar como los conocimientos a partir de eso, y dudo mucho que en el punto en el que estamos hoy lográramos entrar a cualquier edificio de oficinas y lograr leer algo de eso. Sí. Además a mí también se me hace que la escritura lo que hizo fue volver la arquitectura algo como muy monótono, muy automático, porque digamos que gracias a la imprenta y a la escritura se crearon los manuales de la arquitectura, que es lo que sigue todo el mundo, y pues que de una forma u otra va a generar que casi todos los edificios sigan pues
las mismas ideas, la misma estructura. En cambio antes a mí se me hace que los edificios eran como únicos y pues había como, uno se involucraba mucho más en el diseño y la construcción. Sí, pues yo no sé si para concluir les diría que yo siento que la arquitectura es algo que es muy propio de un solo lugar. ¿Por qué? Porque es un edificio que está estático en un solo lugar, mientras que la escritura permite esa globalización. Y también pienso que es como un tema de proceso, ¿no? Antes el conocimiento se transmitía oralmente, luego tal vez por la arquitectura, después por la imprenta, pero ahora podríamos decir, bueno, el internet sustituyó a la imprenta, podría ser la siguiente discusión, ¿verdad? La mató. Yo creo que cada cosa surge en un momento de la historia y logra transformarlo y pues ser un hito en ese momento de la historia. Me gustaría agregar que pues que no solo surge, pero también transforma y afecta el sentido que tiene pues, a lo que sustituye.